Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente a la ciudad decana del turismo en Canarias, al Puerto de la Cruz y concretamente a la Fundación Loro Parque. Y allí nos está esperando su director, el doctor Javier Almunia. Don Javier, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Bueno, se ha abierto el plazo de recepción de nuevos proyectos de conservación de la Fundación Loro Parque, ¿no? Exactamente, sí, como cada año estamos pues recopilando todos los proyectos de ONGs, de entidades de investigación, universidades de todo el mundo, para financiar proyectos de conservación fundamentalmente de nuestros objetivos desde el punto de vista académico o científico, que son, por un lado, la conservación de las especies amenazadas de loros, de citácidas, guacamayos, cacatúas, y por otro lado, dado que en Europa no hay ningún tipo de especie de loro que se distribuya de forma natural, pues en Europa, en la Macaronesia, y en el resto de Europa lo que hacemos es financiar proyectos de medio marino, en este caso que tengan que ver con cetáceos, tortugas, tiburones o cualquier especie amenazada. ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo hay unas bases que se publican o cómo lo hacen? Sí, exactamente. Cada año publicamos unas bases que se han hecho públicas ahora a principios de este mes de junio. Y en estas bases lo que se establece fundamentalmente es lo que ahora contaba un poquito, el ámbito geográfico, que son loros, especies amenazadas de loro en cualquier parte del mundo, y el ámbito, y en concreto en el caso de Europa, de la Macaronesia, de especies marinas. Y lo que se establece también es que sean especies amenazadas en la lista roja de UICN, las que se puedan seleccionar por parte de estos grupos de investigación que nos envían sus propuestas. ¿Hay un plazo para cerrar el...? Sí, tenemos un plazo que se acaba el 31 de julio, para poder enviar estas propuestas, y a partir de ahí lo que hacemos es que tenemos una reunión de un consejo de asesores independientes donde hay investigadores científicos de universidades de diferentes partes del mundo, que son los que al final van a evaluar cuáles de estos proyectos van a recibir la financiación en función sobre todo del grado de amenaza de la especie que esté involucrada, de la calidad del proyecto científico de conservación presentado, y también de si es una especie que no tiene otras financiaciones o otros grupos trabajando en ella para tratar de dirigir los fondos a donde es más necesario, ¿no? ¿Cuántas propuestas pueden recibir anualmente, doctor? Pues alrededor de unas 80, 90 propuestas cada año. Generalmente eso suele ser 3 veces más de la financiación disponible. Tenemos 1 millón de euros específicamente para este llamamiento, al que se unen además ahí también Cambio, que va por un camino diferente, pero que supone 250.000 euros más, y luego otros proyectos, pero para este llamamiento anual solemos tener una respuesta de unas 80-90 propuestas que solicitan alrededor de 3 o 4 millones de dólares. Ya. Y de esas 80, pues al final eligen, ¿qué pueden elegir? ¿A 5 o 6? No, son bastantes más. ¿Sí? Realmente tenemos, sí, porque hay algunas que piden una cantidad bastante pequeña. Tenemos proyectos con los que trabajamos desde hace más de 25 años, como por ejemplo la Amazona cubana, que nunca pasa de $5.000 la propuesta que nos hacen, y hacen un muy buen trabajo con una cantidad muy pequeña de dinero. Así que distribuimos de la mejor forma posible, y por ejemplo este año tenemos en activo 67 proyectos. Madre mía. Muchos de ellos son de continuación, pero habitualmente tenemos una tasa de aprobación alrededor del 50% de los proyectos nuevos que recibimos. Ya, pero 65 proyectos son muchos, ¿eh? Son un montón de proyectos, pero bueno, nuestra estructura o nuestra estrategia es ser financiadores e intentar que sean las organizaciones, las ONGs locales de cada país del mundo que la soliciten las que lo implementen, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos proyectos, al final la conservación de la biodiversidad se toca un poco con la ayuda al desarrollo, con el colaborar con las
poblaciones locales en que se desarrollen de una manera sostenible. Y ahí lo que hay que hacer muchas veces es trabajar con comunidades locales, y para eso lo que nos importa verdaderamente es que sea una ONG local. Si trabajamos en Bolivia, una ONG boliviana; si trabajamos en Filipinas, una ONG filipina, porque van a tener un contacto mucho mejor con la población local, y sobre todo porque además estamos fomentando la formación de las personas, de los biólogos, de los especialistas, de los científicos, que en el futuro podrán dedicarse a conservar otras especies, con lo cual estamos proyectando nuestro apoyo a la conservación de la biodiversidad mucho más allá de lo que son estas convocatorias anuales. Después, anualmente, habrá que hacer un balance de cada proyecto, si se ha cumplido, no se ha cumplido. Exactamente, eso es lo que hacemos. Preparamos un informe de todos los proyectos, y cuando tenemos nuestra reunión del Consejo Asesor Científico de la Fundación en octubre, se evalúan todos los proyectos del año anterior y se analizan las propuestas para el año próximo. Así que ese es el ejercicio que haremos en octubre, de una evaluación de los objetivos que se han cumplido en cada uno de los proyectos y la capacidad que tienen. Muchas veces no es solamente una cuestión de una capacidad técnica o de la habilidad de las personas de las ONGs, sino que tenemos que tener en cuenta que tenemos proyectos, hemos tenido proyectos, por ejemplo, en Indonesia, en lugares en guerra, donde de repente el estallido de una revolución, de una guerra, un golpe de Estado, pues hace que sea prácticamente imposible. Hace poco tuvimos un proyecto que fue afectado por un tifón y toda la parte, digamos, la infraestructura de la universidad desapareció, y claro, ahí evidentemente hay que estudiar con mucho cariño y con mucho cuidado lo que han podido hacer y el apoyo para el futuro, porque a veces de mantener ese apoyo, aunque no se han conseguido los resultados, para poder reconstruir esa infraestructura, pues depende los investigadores que están trabajando ahí en la naturaleza para los próximos años. Doctor, ¿y después ustedes tienen que ir un poco a visualizar estos proyectos o no? Sí, no es algo que hagamos muy habitualmente, pero en ocasiones sí que se visitan los proyectos y se evalúa sobre el terreno cuál es el impacto que están teniendo. Habitualmente dependemos más, ahora afortunadamente gracias a las comunicaciones podemos tener reuniones regulares por videoconferencia, exactamente. Incluso en algunos de los proyectos tenemos cámaras que se pueden ver en tiempo real desde aquí. Podemos ver la evolución de algunos nidos, cómo están ocupados por loros y cómo van desarrollándose y apareciendo los pichones, pero obviamente nada se compara a poder estar sobre el terreno y con las botas en el suelo ahí comprobar exactamente cómo funciona y pulsar también cuál es la situación de cada uno de los proyectos. Recientemente estuve visitando el proyecto de Orcas en Gibraltar y verdaderamente se aprecian las dificultades. Ahí cuando sopla el viento de levante, el trabajo se complica muchísimo, es muy difícil encontrar las orcas, es muy difícil navegar incluso, y esas cosas solamente verdaderamente las aprecias cuando estás ahí sobre el terreno. Doctor Javier Almunia, director del Loro Parque Fundación, felicidades de nuevo por estar visualizando esta fundación en todo el mundo. Pues muchas gracias como siempre, Miguel Ángel, por darnos la oportunidad de llevarlo a todos tus oyentes. Bueno, que tenga buen día. Gracias, buen día. Un abrazo. Capital Radio.